Hace unos días estaba creando un curso de CSS moderno y hay unas pseudoclases que me dejaron impactado, porque se pueden hacer estilos extraordinariamente geniales con pocas líneas de código, como por ejemplo este efecto lo creamos utilizando CSS moderno. Es un efecto muy genial y sencillo. Por eso el día de hoy te voy a compartir un capítulo de un curso que estoy haciendo donde vamos a crear este formulario para el registro de una newsletter de manera sencilla y en muy pocas líneas de código de CSS, sin utilizar JavaScript. Y si quieres acceder a este curso de CSS moderno, únicamente ve a cursoscss.com y te aparecerá exactamente con este nombre, Curso CSS Moderno Lite. Así que sin más dilación, comencemos a crear este proyecto con CSS. Empezamos. Pasaremos a crear el siguiente proyecto, que es un formulario para registrarnos en una newsletter, que se ve de la siguiente manera. Lo que más llama la atención es este efecto animado que es demasiado sencillo con CSS moderno. Para eso tengo la carpeta llamada 04 Form, que tiene un archivo HTML con la estructura básica de un documento HTML. Vamos a ponerle el título formulario animado. Si te das cuenta, tengo ya referenciada una fuente de Google Fonts, la cual se llama Plus Jakarta, y también tengo ya enlazado los estilos, donde a todos los elementos les quité el margin y además les agregué un box sizing border box. Y a body, además de darle la familia, le agregué un height del 100 view por height y un background image que referencia al siguiente gradiente. Voy a proceder a crear un formulario con la clase form para que se vea de la siguiente manera. Voy a quitar el action y dentro del formulario voy a poner un h2 con la clase form title que tenga la leyenda regístrate a la newsletter. Y ahora voy a pasar al siguiente elemento, que es un párrafo con la clase form subtitle, y voy a poner la leyenda suscríbete a nuestra newsletter para no perderte de ninguna actualización. Después voy a poner un div que encapsule a los elementos input, que estos elementos input estarán en un label llamado form label, donde este elemento label va a contener a dos elementos. El primer elemento que contendrá es un elemento input de tipo texto con un placeholder que forzosamente debe tener un espacio en blanco. Ya verás por qué. No te olvides de ponerle el espacio en blanco y la clase form input. Después un elemento span con la leyenda ingresa tu nombre y voy a ponerle la clase form text. Hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio, en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com/AlexCG para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años, pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento, el cupón AlexCG en mayúsculas, para obtener aún un mayor descuento. Y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos, un aproximado de $48 por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. Voy a copiar este label otra vez debajo del siguiente label y voy a darle el input de tipo email y la leyenda ingresa tu correo. Y de esta manera ya tenemos el HTML
para crear el efecto que viste anteriormente. Como te dije, va a ser de una manera muy sencilla utilizando CSS moderno. Finalmente, como último elemento de form, voy a poner un input de tipo submit porque este input va a enviar la información con el valor regístrate y va a tener la clase form submit. Y este es el HTML, solamente que nos falta al elemento div darle la clase form inputs. Y ahora sí tenemos ya todo el HTML para convertirlo de esto a esto con la magia de CSS. Para eso lo primero que voy a hacer es que todos los elementos input van a proceder a heredar la fuente, porque por defecto no la heredan. Y ahora se vería de la siguiente manera. Al formulario, que es el contenedor de todo, voy a dar un margin de 40 píxeles arriba y abajo y centrarlo horizontalmente. Un padding de 3 rem arriba y abajo y 1.5 hacia los costados, un background color que sea blanco y un width que tome el valor mínimo entre 350 píxeles y el 90%. De esta manera el width siempre medirá el 90% siempre y cuando este 90% no rebase los 350 píxeles. Y voy a redondear 10 píxeles al formulario. Y al elemento form subtitle voy a darle un color que sea 9C 9999. Y al elemento form title voy a proceder a darle una fuente un poco más grande, por ejemplo, de 2 rem. Y al subtítulo un margin top que sea de 0.7 rem y se verá de la siguiente forma. Ahora voy a pasar a form inputs, que es el contenedor div. De los inputs voy a separarlo de la parte superior y de la parte inferior para que se vea de la siguiente forma. Voy a aplicarle un display grid y darle un espaciado entre elementos de 1.5 rem y un color que sea 6B, 6B, 6B. Exactamente así. Y ahora voy a proceder al contenedor label y aquí viene el truco. Presta mucha atención. Primero voy a dar un width del 100% para abarcar todo el contenido. Y para que se active voy a poner un display grid. Y te vas a dar cuenta que ahora sí toma el 100%. Voy a definir áreas dentro de mi label o solamente voy a definir una área que se llame input. Y ahora, si yo paso, por ejemplo, al elemento form input y le agrego el área llamada input, quiero que veas cómo se posiciona ahí ese elemento. Y si yo a form text de igual manera le doy esa área, ahora estos dos elementos van a ocupar la misma área en específico. ¿Lo observas? Estupendo, ¿no? Y pasemos a darle estilos al input. A este input voy a darle un width del 100%, un border radius de 10 píxeles, para redondearlo 10 píxeles, voy a aplicarle un borde de un píxel sólido y del color D7, D0, D0 y un padding de 0.7 rem arriba y abajo y 1.5 hacia los costados. Ya se está viendo mucho mejor, ¿no te parece? Y quizá te preguntes por qué te hice poner el placeholder con un espacio en blanco. Esto es porque los input, exactamente todos los input tienen una pseudoclase llamada placeholder shown, que se muestra o se activa cuando el placeholder de un elemento se está mostrando. Si yo, por ejemplo, al placeholder de este input le pongo agrega tu nombre, vas a poder ver que si quito el background color, aquí aparece agrega tu nombre. Pero si yo escribo algo, este input, este placeholder se quita. Esto significa que esta pseudoclase solamente está activa mientras se muestre el placeholder. Al yo tener texto, entonces deja de mostrarse. Por eso le puse un espacio en blanco para simular que tenemos aquí un placeholder. Y finalmente a este input voy a darle el color que le di previamente al contenedor de inputs, que es este color. Y ahora voy a proceder al elemento form text. Y a este elemento form text voy a decirle que tenga un z-index mayor para que se sobreponga al texto que escriba el usuario, que tenga un width del máximo contenido
y un height del 100% para que ocupe el 100% del input, un margin left de un rem para que se separe de la izquierda un rem y un padding hacia los costados de 0.5 rem. Exactamente así. Y ahora, como ya ocupa el 100%, voy a centrarlo con Flexbox, con un Align Items Center. Estupendo, ¿no? Ya tenemos hecho el formulario, pero si yo escribo algo, se sobrepone el texto que escribí con el texto de este elemento formText. Esto lo arreglaremos con CSS. Voy a indicar que si hago una transformación, esta transformación se origine desde la izquierda del elemento y al centro verticalmente, y que sufra una transición para transform para que no sea de manera instantánea. Y ahora voy a ir al elemento formInput y voy a decirle que si el elemento formInput está en la pseudoclase focus, que esa pseudoclase se activa cuando yo estoy activo o estoy haciendo foco sobre un input. Quiero que si yo estoy activo sobre este input, su hermano siguiente, que es formText, se seleccione. Esto lo voy a hacer con el selector de hermano adyacente. Exactamente de esta manera. Ahora cuando este input esté en foco, su hermano sufrirá cambios. ¿Y qué cambios? Bueno, un barrón color blanco y que se transforme trasladándose hacia arriba un menos 50% y que se escale o se haga más pequeño 0.7. Y ahora, si yo hago foco, vas a darte cuenta que ya tengo el efecto. Pero ¿qué pasa si yo escribo algo y dejo de hacer foco? Que regresa el elemento text. ¿Cómo voy a hacer yo para saber cuando alguien ya escribió algo en el input? Bueno, utilizando la pseudoclase placeholderShown, que se activa cuando se está mostrando el placeholder. Y el placeholder se muestra cuando aún no he escrito nada. Entonces, solamente tendría que negar la pseudoclase. Esto lo puedo hacer con la pseudoclase not. Ahora lo que digo es que el selector se va a activar cuando el input no muestre su placeholder y no lo muestra cuando ya escribió algo. Entonces voy a ir a formInput y voy a aplicarle esta pseudoclase y cuando este input no muestre su placeholder significa que ya escribió algo y va a modificar a su hermano siguiente. Y ahora sí, si yo escribo mi nombre, por ejemplo Jordan, y dejo de hacer foco, ya está validado este formulario de una manera muy sensacional. Y puedo hacer esto mucho más corto utilizando la pseudoclase is. Y tengo un mini curso gratuito de CSS moderno yendo a cursoscss.com. Aquí tengo este mini curso gratuito que se llama Curso CSS Moderno Lite. Y aquí te enseño muchas características nuevas que agrega CSS Moderno. Una de ellas es la pseudoclase is. Para yo poder hacer este selector mucho más pequeño, simplemente poniendo al elemento formInput la pseudoclase is y poniendo como primer selector a la pseudoclase focus y como segundo a la pseudoclase not. Y diciéndole que cuando este input esté en estado de foco o en estado donde no muestra su placeholder, su hermano siguiente, formText, se vea modificado. Y voy a ponerle estos estilos. Y ahora se aplica de la misma forma. Es un selector más corto que hace exactamente lo que hacía el selector anterior. Una de las ventajas de CSS moderno, pero voy a regresarlo a como estaba anteriormente para no confundirte mucho más. Para finalizar, voy a darle al elemento formSubmit, que es este botón, un display inline block, un border radius de 10 píxeles, un background color que sea 0F41E1, le doy el display inline block para poder aplicar dimensiones como padding. Por ejemplo, un padding de un rem arriba y abajo y 2 hacia los costados. Y un color blanco. Y finalmente voy a quitarle el borde. Y de esta manera ya tenemos los estilos para el botón. Simplemente voy a ir a Form, Submit, cuando yo hago hover sobre el elemento. Y voy a darle un background color que sea 56 7A EA. Y un cursor pointer para que se active el cursor.
Y de esta manera ya tengo mi formulario animado utilizando CSS moderno. ¿Qué tal te pareció? Y sabes, aprender CSS moderno es extraordinario, pero antes te recomiendo conocer todas las bases de CSS. Para eso te recomiendo mi curso a fondo de CSS, con más de 27 horas de contenido y al superprecio de una pizza. ¿Cómo puedes acceder a este curso? Bueno, yendo a alexgdesign.com/curso CSS y lo obtendrás a un super descuento. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.